hace muchos años atrás, en Chile, con Arturo Grau, Arias en Paraguay, en Brasil, con la doctora Vasconcelos, y en Uruguay con el doctor Cherry. Y siempre fue nuestra aspiración poder compartir con toda Latinoamérica. Así que les agradezco muchísimo que hayan podido agrandar el tema que fue nuestro deseo, digamos, ¿no? Fantástico, doctor. Un placer para nosotros. Veo que está ahí también Adriana, la presidenta de SOCNIA. Tenemos el doctor, ahí está, de Chile, el doctor Andrés de Paraguay, vicepresidente, bueno, y presidente siguiente de FLAPE. O sea, muy contento estamos todos. Y sé que hay gente de Centroamérica, por ahí la doctora Senia de Salvador. De Salvador la vi. Sí, o sea que estamos contentos, de verdad que sí. Súper felices. Bueno, las ventajas de la pandemia. Exacto. Sí, Víctor, compartir pantalla a ver si aparezco. Mira, estoy con video y no aparezco, ¿eh? No sé qué nos pasa, porque en otra hace un rato. A ver. Puse Víctor para no aparece nada, ni lo que quiero presentar. No, se quiere presentar. Bueno, estamos bárbaros. ¿Querés mandarme algo? Víctor, y yo lo paso? A ver, ahí. No aparece nada. No, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a ir a otra computadora. Bárbaro. Voy a ir a otra computadora. Es que Víctor presenta. A ver, discúlpeme que salga de la reunión. Bueno, vos das el timing, Marcia. Bueno, este ciclo empezó hace no mucho tiempo con la propuesta desde la Asociación Argentina de Psiquiatras de formar el capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Hubo una convocatoria plural relacionada con profesiones y con áreas geográficas. Yo le agradezco a todo el comité directivo que se ha encargado de cumplir también las funciones de todo el comité científico que ha trabajado tan denodadamente para que estas charlas pudieran concretarse. Al doctor Roberto Yunes, presidente honorario, mi maestro, a la doctora Ariana Fernández, que es la vicedirectora del capítulo, la vicepresidenta del capítulo, a Irene, que siempre me ha asistido, no solamente nucleando a la gente profesional no médica, y en la parte tecnológica, haciendo los flyers y demás, y a todos ustedes por su permanente y constante frecuencia. Yo no sé si han tenido la oportunidad de participar en el Congreso, pero yo estaba mirando los capítulos y realmente estaba muy contenta de la calidad de los capítulos que habíamos hecho nosotros, porque tienen una calidad diferente, realmente se los digo. Con lo cual les agradezco a todos, y con esta charla vamos a dar la bienvenida al nuevo Ateneo, que es el último de este ciclo, porque después vamos a abrir nuevamente la segunda semana de marzo, que está a cargo de la doctora Andrea Abadi, excelente psiquiatra infantil con una trayectoria amplia, brillante. Trabaja en INECO, es la jefa de psiquiatría infantil de INECO, pero tiene un currículum impresionante, y además forma parte de la Federación Latinoamericana de Psiquiatras Infantiles. Ella hoy por hoy ha hecho esta convocatoria con Latinoamérica, lo cual es un gran honor para nosotros, y va a presentar este caso clínico. Le voy a pasar la palabra como para que presente tanto lo que va a exponer como aquellos que van a puntuar su Ateneo. Gracias. Adelante, Andrea. Gracias, Marcia. Gracias a todos por haberme permitido presentar. Para mí es un orgullo que podamos unir fuerzas y recursos entre lo que es la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Infantil con el capítulo.
creo sinceramente que, bueno, solamente haciendo la unión en nuestros países vamos a poder lograr cuestiones que sean realmente relevantes para la infancia. Y me parece que siempre es bueno encontrarse con colegas y poder charlar distintas cosas para poder intercambiar y realmente hacer un crecimiento de nuestras posturas y que esto se traduzca más adelante en la posibilidad de intervenir o participar en políticas latinoamericanas que tanto necesitan nuestros pueblos. Les voy a presentar un caso, es un caso que para mí lo sigo hace muchos años, es muy interesante, ha surgido, ha habido diferentes diagnósticos y bueno, me parece que tiene un poco de todo para que entre todos podamos nutrirnos y que podamos discutir entre todos los colegas a ver qué es lo que ve cada uno. Gastón Schmidt me va a acompañar, Gastón como puntuador. Gastón es neuropediatra de Bolivia, La Paz, es el vicepresidente de la Federación Latinoamericana de la Liga de TDAH, y también está en Flapia, Víctor Ruggeri, que obviamente todos lo conocen, es un excelente neuropediatra de nuestro medio y tiene amplia experiencia. Me parecía importantísimo que Víctor participara y pudiera aportar su conocimiento en esto. Ramiro Isla, que es psiquiatra de Corrientes, así que también creo que va a poder aportar una gran cantidad de elementos a esto, y la doctora Zuleika Morillo, que es la presidenta de Flapia y actual presidenta de la Liga para el Estudio del TDAH Latinoamericano y que tiene amplia experiencia en psiquiatría infantil. Bueno, estos son mis disclosures. Vamos a empezar con R, que al momento de la consulta, me consultan en diciembre de 2014, cuando tenía 22 meses, me los deriva la terapeuta de pareja de los papás. R es único hijo, y cuando llegan veo un niño de 22 meses que no habla, que tiene un funcionamiento muy primitivo, no camina, que responde al nombre, sí, pero no hace una interacción espontánea, que le ofrezco juguetes y no tiene un juego para nada simbólico ni en absoluto reglado, y que se mueve arrastrándose. Con la cola se arrastra por el piso. La historia de R es una historia particular, es un primer embarazo de una pareja no consanguínea. Ya en intraútero le hacen una detección de que había algo a nivel del fémur y que iban a tener que evaluar al nacimiento qué sucedía. Tuvo parto por cesárea por esta razón. En la semana 40, cuando nace, se le hace una punción biopsia y se detecta un fibrosarcoma en fémur que invade tejidos blandos también. Ya a las 48 horas de vida le hacen resonancias, empieza un ciclo que ahora vamos a ver, cuando ya se detecta que es un fibrosarcoma, la estrategia que plantea el equipo oncológico y traumatológico es disminuir el tamaño a través de quimioterapia durante un par de ciclos y después planificar, cuando hubiera habido mayor crecimiento, la estrategia quirúrgica para poder empezar a reconstruir el fémur luego de la resección de lo que quedara del tumor. R estuvo desde que nació hasta el año de vida, como estuvo con quimioterapia inmunosuprimido, estuvo prácticamente aislado, no recibió vacunas los primeros 2 años de vida justamente por la inmunosupresión, fue seguido con resonancias, con radiografías, con TAC, con ecografías prácticamente una vez por mes. Cada vez que había que someterlo a una resonancia había que anestesiarlo. En octubre del 2013, hacen una primera cirugía y después en el 2014 se hace la segunda cirugía. Queda una diferencia de longitud en los 2 miembros, después vamos a ver. Recién a los 2 años empieza a caminar. A los 2 años y medio empieza a decir algunas palabras sueltas y a los 3 empieza a armar frases de 3 palabras recién.
El control de esfínteres sucedió inmediatamente cuando le sacan el yeso pélvico. Si nosotros hacemos un resumen de la historia de vida de R de los primeros 2 años, nace en febrero del 2013, ya el 5 de febrero tiene su primer resonancia, sigue con TAC mensuales. Ahora vamos a ver, tuvo quimioterapia por catéter para reducción del tumor precirugía hasta octubre del 2013, o sea, hubieron varios meses, hubieron 5 ciclos de quimioterapia, que ahora les voy a contar con qué drogas. La primera cirugía fue una cirugía prolongada, sale con el yeso pélvico y hay una segunda cirugía un año después y a lo largo de todo ese año, ese casi segundo año de vida, R ha tenido que entrar muchas veces a quirófano para, primero, su miembro iba creciendo y por ende había que reacomodar el yeso, y por el otro lado porque, bueno, al ser un niño, cada tanto había que hacer algún service con el yeso y esto hizo que tuviera que ser anestesiado muchísimas veces. Estuvo aislado y inmovilizado. La única diversión que tenía o entretenimiento era una tablet, y que básicamente durante estos 2 primeros años la indicación era que no se moviera porque esto iba en contra de la posibilidad de que el hueso se forme y que el yeso tuviera su efecto. Otra de las cosas que sucedió entre la primera y la segunda cirugía también, que al principio, luego de sacar el tumor, queda un hueco que hay que rellenarlo con hueso externamente, y hay que rellenar eso, entonces varias veces entra cirugía para que se abra ese área y se rellene con hueso externo. El protocolo de las drogas quimioterapéuticas, en realidad en marzo ya empieza por catéter a recibir vincristina y actinomicina D. Son 5 ciclos de quimioterapia. En marzo recibió un ciclo en 3 veces y un segundo ciclo en una vez. Ha tenido diferentes controles ambulatorios en abril. Vuelven a internarlo para un tercer ciclo en abril, que se da en 3 partes, y un cuarto y quinto ciclo que se da en mayo. Yo sencillamente les puse esto para ver, la primera internación para quimioterapia programada fue cuando tenía menos de 2 meses, la segunda fue cuando tenía menos de 6 meses. O sea, para que tengamos en cuenta, esto es todo con un catéter que se ha puesto obviamente también bajo anestesia. Esto es como queda reconstruido el fémur de R, estos son los clavos que tiene, esta es su piernita actualmente, que la van siguiendo sistemáticamente para que en realidad vean si ha calcificado bien y si tiene algún tipo de dificultad. Se dejan los cartílagos de crecimiento, obviamente, para poder lograr la mayor longitud del miembro, sin embargo el miembro queda acortado un poquito, lo cual hace que tenga una postura al caminar un tanto llamativa, si se quiere. Ya cuando yo lo tomo en el 2014, esto ya había terminado, o sea, cuando el chico sale de riesgo de vida, los padres deciden que es momento de ocuparse de la cuestión emocional, y lo primero que yo hago cuando lo veo es que empecemos a estimular inmediatamente, que saquemos los juguetes que lo llevan a estar quieto, que suprimamos la tablet y que le ofrezcamos todos juguetes que generen la necesidad de que se desplace. Y una de las primeras cosas que le digo al papá, como yo lo veo ahí en diciembre, que para Navidad y para Reyes busquen todos aquellos juguetes que tengan que ver con estimular la movilidad, porque este chico tenía casi 2 años y todo estaba al alcance de su mano. Empezamos con un tratamiento neurolingüístico y de psicomotricidad. Empieza en abril a ir a un jardín maternal muy pequeño cerca de la casa, 1 hora al día. Ya en ese momento
había jerga, hasta el momento previo era muy difícil, la verdad que prácticamente no había comunicación verbal. Respondía a órdenes simples, se hacía entender con gestos. La mamá refiere que lo ve mucho mejor en Abril, que cuando la abuela es del interior, habla por teléfono, el chico la reconoce, que lo ven que llega contento al jardín y que ya anda en un triciclo con cierta dificultad, lo cual esto es buenísimo para esta criatura. Es un gran avance. 2 años y medio, buscamos un jardín un poquito más estructurado, porque en realidad lo que le planteamos a la mamá es que, bueno, que este jardín que había empezado a ir, que era un jardín maternal, no era lo suficientemente estimulante para este nene. Empieza con maestra integradora, empezamos con musicoterapia, le sumamos al tratamiento de lenguaje, incluso hacemos sesiones combinadas de musicoterapia con lenguaje, que en nuestra experiencia realmente tenían una muy buen efecto. Llega a estar casi las 3 horas del jardín, busca a los chicos, pero no tiene capacidad de conexión con los chicos. A nivel lingüístico empieza a estar un poco más estimulada y tiene una buena ubicación de las palabras dentro del contexto. Hacemos 2015 y 2016 con Mai, cuando estamos en sala de 3, se evalúa si realmente este chico está para pasar a sala de 4, y lo que decidimos en el equipo es que realmente le vendría bien hacer una permanencia en sala de 3, si bien sabíamos que en algún momento de su nivel inicial necesitaría una permanencia. Pensábamos que si trabajábamos más intensamente, estando él con menor exigencia del contexto, como era una sala de 3 años, iba a estar mejor, que si pasábamos a sala de 4, donde ya había algunas cuestiones que tenían que ver con aprestamiento para la lectoescritura y demás, esto iba a ser muy complicado. 2017 tenemos una nueva reevaluación del lenguaje, la verdad que la evaluación del lenguaje es muy buena, maneja cuantificadores, si bien todavía los confunde, muy por mucho, por ejemplo, pero la verdad que son nimiedades al lado de cómo habíamos empezado. Tenía jerga todavía, ecolalia inmediata y diferida. A veces la jerga tenía función comunicativa, pero en general no. Y la jerga, la verdad que era una gran interferencia en lo que era la posibilidad comunicacional con R. Había aprendido ciertas cosas, por ejemplo, esto, ¿cómo se llama tu abuela? Y él respondía bien. En realidad había aprendido como fórmulas que las repetía a veces sin mucho sentido. 2018, el verano, va a una colonia. Los padres son padres que realmente son sumamente inteligentes. El papá siempre que tiene reuniones conmigo me dice, no me cuentes cómo está, contame si la curva de R, la curva de crecimiento avanza. A mí no me importa cómo está en relación a donde tendría que estar, que ya sé que está muy lejos, pero si él sigue avanzando. Con lo cual, todas las propuestas que yo les hago, ellos las toman de muy buen grado. Y en el verano, que son 2 papás que trabajan y que él tenía unas cuidadoras muy piolas, pero no dejaban de ser adultos, yo planteo que busquemos una colonia pequeña donde él pueda ir. Y de hecho va con un acompañante a una colonia pequeña de acá de la zona de donde viven, y empiezan a haber situaciones de mucho descontrol en esta misma colonia. Solo se integra a los juegos de agua, el resto no le interesa. Si él, por ejemplo, en algún momento lo dejaron subir a un tobogán, cada vez que aparece ese tobogán en su esfera visual tiene que subir. Pero por ahí, en ese momento, estaban todos haciendo la ronda para irse, pero él hasta que no sube al tobogán no se puede ir, y si lo sacan se generan situaciones de muchísimo descontrol conductual, incluso con la cuidadora que lo cuida desde que nació
y que es una chica con muchísimos recursos porque acaba de recibirse de maestra jardinera, o sea que es una chica que durante toda el cuidado que hizo de él estuvo estudiando el profesorado de maestra inicial, y es una chica con muy buena empatía con este chico, y de hecho ha venido un montón de consultas conmigo para que le dé estrategias. En ese momento incluimos aripiprazol, se van de vacaciones en febrero y los papás vienen muy angustiados porque habían alquilado una casa diferente a la del año anterior en la playa y el chico no se había podido adaptar, estaba muy inflexible, estaba muy berrinchudo, no quería estar con la familia, lo único que lo calmaba era que le den el celular, y entonces por pedido del equipo terapéutico incluso y de la familia, me dicen si no hay algo para poder aplacar un poco estos berrinches porque estaban realmente muy, muy agobiados y temían el ingreso de sala de 4 que ya se venía porque ya había hecho permanencia en sala de 3. Antes de empieza sala de 4, hacemos una evaluación de terapia ocupacional. Este chico básicamente durante todo ese tiempo se trabajó mucho en terapia cognitivo-conductual, pero básicamente mucho en lo que era la cuestión del lenguaje, la cuestión pragmática, la cuestión comunicacional, y ahí se suma terapia ocupacional con integración sensorial. Mayo del 2019, los papás, por sugerencia del equipo terapéutico también, plantean hacer una reevaluación por fuera del equipo donde yo trabajo, o sea que lo hacemos sin ningún problema, lo hacemos con un colega con el cual tenemos muy buen vínculo, que posiblemente está por acá. Se hace un ADOS, en el ADOS, porque una de las personas que lo trataba tenía como la idea de que estábamos frente a un trastorno del espectro autista. Quiero decirles que hubo muchísimas discusiones con todos los que se acercaban de cuál era el diagnóstico, con gabinete de psicopedagogía del colegio, que en una reunión me dijo que para ella era una psicosis infantil, y yo lo que decía siempre, es difícil hablar de diagnóstico con el impacto que deben haber tenido las sustancias a nivel cerebral. Pero bueno, esto lo dejo para más adelante. Hacen helados, fíjense que, bueno, tiene alteraciones en el lenguaje, esto no es llamativo, tiene dificultades en la conversación, pero no hay frases estereotipadas, señala, en ese sentido pareciera que funciona mejor, la interacción social recíproca realmente está de alguna manera disminuida, es bastante limitada la apertura espontánea a la comunicación, tiene dificultades en todo lo que tiene que ver con las cuestiones más bien pragmáticas de la comunicación. A nivel del juego, aparecen manierismos, aparecen intereses repetitivos. En ese momento o durante mucho tiempo su interés fue por los aviones, todo se manejaba con aviones y todo era aviones y ver juegos de aviones y jugar con los aviones y armar aviones. Estaba muy rígido con ese tema. El puntaje le dio para, de ADO, le dio para un trastorno del espectro autista. La misma persona le hace una ADR, el resultado de la ADR no da para trastorno del espectro autista. Lo que le da más, perdón, quiero mostrarles esto, lo que le da un puntaje más alto acá es todo lo que tiene que ver con la interacción social recíproca, con la dificultad de lo que es la cuestión más pragmática de la comunicación, de la intencionalidad. En julio de 2019 también se hace una evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica da un nivel de funcionamiento general con el WIPSI de 56, da un nivel bajo, comprensión verbal le da muy bajo, razonamiento fluido le da en el límite. Sin embargo, cuando esto se lleva a la segunda escala, la competencia cognitiva le da un poco mejor, y realmente es preocupante esto que aparece. Los puntajes son puntajes bajos prácticamente en todas las áreas,
salvo en conceptos, el resto están por debajo de lo esperado para lo normativo para la edad. Se hace un NEPSI 2 para ver la cuestión atencional, aparecen errores atencionales, a nivel del lenguaje nuevamente, fluidez verbal, procesamiento fonológico da bajo, la cuestión visomotora y sensoriomotora también da bajo. Los papás llenan un SNAP 4, que para ellos no hay puntajes para déficit de atención, y la escala de Brief de funciones ejecutivas nos da bajo inhibición y alternancia y de regulación emocional. El resto, aparentemente, ustedes saben que la Brief también es una escala de autollenado de los padres. Si ustedes miran, los padres tienen una mirada mucho más benévola en términos de efectividad. Sin embargo, no son padres que regalan nada, no, son padres que tienen muy claras las dificultades de su hijo. Pero lo interesante es que él con sus papás funciona de una manera muy, muy adecuada. El Achenbach le da dificultades sociales, dificultades de atención y de pensamiento, el resto no, el CBCL. Se hace una escala de Vineland que redunda en resultados como los anteriores, está bajo comunicación, bajo habilidades de la vida diaria, socialización, motricidad. Actualmente R tiene 7 años y 9 meses, en sala de 3 tuvimos, cuando hizo primer año de sala de 3, dificultades conductuales con crisis de enojo muy importantes que hacían que estuviera muy poquito tiempo en la sala. Cuando volvimos a hacer sala de 3, o volvió a hacer él en octubre, nos piden que termine ya el colegio porque en realidad está muy cansado y ahí el equipo de la escuela plantea la psicosis infantil. Sala de 4 hizo todo el año una jornada reducida, si bien el colegio era de media jornada, en sala de 4 él iba un ratito, entraba más tarde que sus compañeros muchas veces, pero siempre salía antes porque en algún momento del día empezaban los berrinches, encima estaba en un colegio que su sala estaba en un primer piso y por escalera, lo cual hacía que realmente era peligroso. Es un colegio que es una casa adaptada a colegio, como muchos de los que hay en Capital Federal, y realmente no tenía las condiciones necesarias para que él tuviera un lugar donde aplacarse, donde tranquilizarse. Antes de fin de año en sala de 4 suspendemos la asistencia. Sala de 5 ya era con doble jornada, él no hace doble jornada. Algunos días va a la tarde al campo de deportes, pero pasó todo el año sin hacer la doble jornada, se desaconsejó totalmente que hiciera inglés. El colegio, desde sala de 4, tenemos reuniones mensuales con la dirección y los maestros, donde les damos pautas de cómo manejar al niño. Y también a los maestros integradores es un gran equipo que trabaja todo junto, y llegamos al fin de sala de 5 con un chico que el colegio estaba muy indeciso a principio de año si este chico iba a poder seguir la primaria en este colegio. Nosotros planteábamos que este era el lugar, que este chico tenía que estar con integración eventualmente y adecuaciones curriculares si fueran necesarias, pero que no creíamos que la escuela ordinaria común no fuera para él, realmente con integración. Los integradores nunca pudieron ser los 5 días el mismo porque es muy cansador para un integrador solo este niño, así que hacemos duplas de integradores, 3 días uno y 2 días otro. Se plantea empezar primer grado así, sin embargo, empieza el aislamiento social obligatorio, va una semana, muy cortita porque estaban en periodo de adaptación, él hace un periodo de adaptación más acotado que sus compañeros y bueno, y lamentablemente la situación se corta. Digo lamentablemente para el resto, pero a él le vino realmente muy bien. Les voy a contar cuáles son los desafíos al día de la fecha, que él ya volvió, ya estuvo en la escuela, hoy fue su último día, me acaba de mandar su integradora la foto de su último día. Le cuesta mucho socializar con pares, mantenerse en el juego si no es lo que él quiere o lo que él piensa. Habitualmente termina respondiendo físicamente, si bien después se da cuenta y puede ir
y a su manera a veces puede decir perdón y acariciar al compañero. Lo que pasa que un chico de 6 años, cuando ya le puso una piña, no se le pasa el enojo tan rápidamente. Cuando hay dificultades en la comunicación, a veces le cuesta construir oraciones, a veces nos parece que contesta con cosas que él querría relacionar con el pasado, y que si uno no estuvo en ese momento del pasado con él, es muy difícil entender lo que quiere decir. Las oraciones a veces son desorganizadas, le cuesta mucho organizar el discurso todavía, y si el contexto no entiende lo que él está pidiendo, realmente entra todavía en crisis físicas de enojo y de berrinche. Tiene lectura silábica ya, requiere que el integrador o quien está al lado le vaya dictando fonema por fonema, y él lo puede reproducir y lo puede escribir. Tiene una modalidad más visual que auditiva de aprendizaje. Los berrinches siguen básicamente fuera de la casa. Y esto quiero hacer una salvedad. Los padres son gente realmente firme, que con una mirada el chico baja, y realmente el problema es cuando en el contexto del colegio el integrador o la maestra le tiene un poquito de susto o le da miedo responder, y ahí el chico desengancha un berrinche tremendo. Las fortalezas, yo tengo que destacar la actitud. Es un chico que ha estado en terapias eternas desde que nació, de diferente índole, y realmente siempre ha colaborado, se conecta bien con los profesionales, disfruta mucho de las actividades, trata de interactuar con otros chicos cuando es de su interés. Con los papás, como les decía, la conducta realmente funciona fantásticamente bien, incluso con abuelos, donde se va a pasar una semana a la casa de la abuela, se va a lo de la tía que tiene una nena de su edad, y realmente tiene un muy buen vínculo y un muy buen juego con otros chicos. Tiene lectura silábica, que todavía para un primer grado podría ser esperable, y tiene un proceso de suma y resta acorde a lo esperable. Actualmente está con terapia ocupacional 2 veces por semana, psicología TCC 1 vez por semana, psicopedagogía 2 veces por semana a domicilio, fonoaudiología 1 vez por semana. Yo lo veo, hago control de medicación y orientación a padres, maestra integradora, y está con Iracem, aripiprazol 3 miligramos al día. ¿Por qué traigo este caso? ¿Por qué me parece interesante? Primero, ¿qué dudas me planteo? ¿Qué diagnóstico le correspondería a este chico actualmente? ¿Podría ser un trastorno del espectro, un trastorno de discapacidad intelectual, tal como dicen los test? ¿Podemos tener confianza en esta valoración numérica que da el WIPSI? ¿Tiene un trastorno de comunicación social? Perdón, se me fue una ahí. El trastorno social pragmático, el nuevo diagnóstico del DSM-5. Tiene un PDA, que es el síndrome de evitación extrema a las demandas, que Miguel sabe tanto de esto, Miguel García Coto. Otra cosa que se les ocurre: ¿cuál sería la causa de este funcionamiento conductual? ¿Podemos adjudicar el fenotipo conductual de este niño a causas traumáticas propias del aislamiento obligado que padeció de 0 a 2? ¿O podría ser efectos de la quimioterapia en el desarrollo cerebral temprano y de las anestesias reiteradas? Bueno, hasta acá el caso. Abro para que podamos discutir entre todos y podamos juntos encontrar alguna respuesta para esta familia. Zuleika, ¿Sí? sí, yo lo que te propongo que comandes un poco la discusión, que empecemos, si te parece, primero con los puntuadores, que son 3, y finalmente abrimos la discusión para todos los presentes. ¿Qué te parece? Perfecto. Dale, Bueno, Zuleika, pues, te dejo a ti. bueno, primeramente, pues creo que ya los puntuadores, pues como han tenido acceso al caso, tienen muchas cosas que aportar, y definitivamente una de las cosas que yo quiero iniciar comentando para que ellos, empezando por el doctor Smith, pues puedan comentar, es el hecho del el nivel de sufrimiento de este chico. Es un dato como tan interesante, y de la familia misma en este gran recorrido. Y partiendo de ahí, con estas preguntas tan interesantes, como sabe ser la doctora Abadi,
de los planteamientos diagnósticos, pues queremos empezar a escuchar a el doctor Smith desde el aspecto neurológico, sus opiniones en torno al caso. Doctor Gastón, iniciamos con usted. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación de Flapia para discutir y puntear un caso tan interesante, tan extremadamente raro. En primer, habría que, desde el punto de vista pediátrico, puntuar la frecuencia de este tipo de alteraciones del fibrosarcoma y un fibrosarcoma congénito. Como ustedes saben, la primera causa de cáncer en niños son las leucemias y los linfomas. La segunda son los tumores de sistema nervioso central y algunos tumores neuroectodérmicos. Y finalmente están como tercera causa los tumores de partes blandas, como es el caso, el fibrosarcoma. Sin embargo, si revisamos en la literatura, existen muy pocos datos y no he encontrado ningún caso de un niño que tenga un tumor congénito, o sea, que ya nazca con esta alteración. Esto plantea una singularidad muy especial, muy particular en este caso. Es un caso sumamente raro desde el punto de vista epidemiológico y oncológico y pediátrico. Ahora bien, como ha mencionado Andrea, el niño desde el principio ha estado sometido a múltiples agresiones desde el punto de vista de la anestesia, desde el punto de vista de colocación de catéter, las quimioterapias, las resonancias magnéticas, las tomografías. Siempre seguramente se ha tenido que recurrir al tema de la anestesia o la sedación inicialmente. Y bueno, los medicamentos como tales, como la vincristina y el otro medicamento que ha mencionado Andrea. Todo esto ha tenido que interferir definitivamente en el neurodesarrollo del niño. Hablamos de los 2 primeros años. Ustedes saben el concepto de los 1000 días, desde que está el niño desde que está la madre embarazada hasta los 2 primeros años. Dentro del concepto de neurodesarrollo actual son los primeros, los 1000 días más importantes de la vida de la persona. Y en estos 1000 días tan importantes, este niño ha tenido muchos problemas desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista químico, que han debido afectar el normal desarrollo del cerebro. Los primeros 2 años en el cerebro se produce un gran crecimiento neuronal con un gran desarrollo de las dendritas, una gran arborización de las dendritas, y esto ha tenido que ser sí o sí afectado por la quimioterapia. Como ustedes saben, la quimioterapia no solamente afecta a las células cancerosas, sino también afecta a las células normales y en este caso a las neuronas en desarrollo. ¿Cuánto de esta afectación ha podido provocar o hacer factor absoluto para determinar el pronóstico o la posición en la que el niño está actualmente en el tema del trastorno del lenguaje, del trastorno del aprendizaje, los problemas de regulación de conducta, etcétera? No lo puedo determinar en este momento. Sin embargo, hay algunas cosas que me gustaría plantear. La vincristina generalmente produce alteraciones a nivel de los nervios periféricos, neuropatías periféricas, neuropatías craneales, también alteraciones en el sistema autónomo, y está muy poco descrito toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, hemos encontrado algunas variantes incluso en variantes genéticas en transportadores de vincristina como marcadores de neurotoxicidad. Existen ya 16 genes implicados que de alguna manera pudieran explicar el por qué algunas personas tienen cierta neurotoxicidad frente a la vincristina y otras personas no. Otra cosa interesante es el concepto que los americanos han desarrollado en personas ya adultas que le dicen el chemobrain. El chemobrain es como una especie de alteraciones anteriores a la quimioterapia, que tiene que ver como una especie de cerebro nebuloso, brumoso, con problemas de atención, alteraciones cognitivas, disfunción cognitiva que tiene que ver fundamentalmente con la memoria e incluso cómo tienen problemas en desorganización, confusión, déficit de atención, dificultad para encontrar la palabra correcta, la atención
de corta duración, problemas de memoria a corto plazo, la memoria verbal y la memoria visual están afectadas. Incluso algunas personas dejan de asistir, no pueden volver al trabajo, se tienen que jubilar prematuramente. Y esto tiene que ver con alteraciones a nivel de la subunidad del metabolismo de la glucosa. Existen algunos trabajos básicos en cerebros de ratas expuestos a vincristina, donde hay alteraciones a nivel de la glucosa en el metabolismo cerebral, particularmente que tienen que ver con el receptor NMDA. Todo esto está a nivel, evidentemente, de biología básica en investigaciones en ratas, pero si se produce en el cerebro de la rata, no tendría por qué no producirse en el cerebro de un niño que se está desarrollando. Respecto al diagnóstico, el diagnóstico es complejo porque evidentemente me parece que no cumple criterios para un trastorno por déficit o un trastorno del espectro autista. Sí hay trastornos específicos del lenguaje, hay trastornos en la comunicación, hay trastornos importantes en el pragmatismo del lenguaje. Ha mejorado enormemente en la conexión. Antes no, era un niño que no se conectaba, no tenía juego simbólico. Actualmente ya, aunque hace sus berrinches, no puede respetar una fila, por ejemplo, para esperar el turno en el tobogán, ya interactúa con otras personas. El grado de interacción que nos describe Andrea no es el óptimo, pero yo creo que vamos a ir mejorando en este aspecto. Eso quisiera mencionar por el momento. Gracias, doctor Smith. Y precisamente, doctor Ruggieri, con esto último que concluye el doctor Smith, además de sus elementos que usted quiere aportar sobre el diagnóstico, comportamiento autístico, trastorno del espectro autista, ¿qué se espera en un paciente de esta magnitud que estamos viendo en este caso clínico, desde su experiencia clínica, doctor Ruggieri? Mire, tengo desarrollado un PowerPoint. Primero, muchas gracias. Pero primero necesitaría compartir pantalla y abrir un PowerPoint. Como no estoy en mi computadora, estoy complicado. Okay. Así que voy a necesitar el apoyo de algún buen samaritano. Sí, a ver. Primero poner producir. Primero voy a poner acá compartir pantalla. Ahí está. Y ahora voy a poner acá. Y ahí tenés que mandar. Y ahora voy a abrir acá. Perfecto. Perfecto, ¿No? Víctor. Perfecto. Mirá, hasta el color. Se ve perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a Flavia y que obviamente a Marcia, a todo el grupo, el dar un espacio a un neurólogo infantil. Realmente aprendo todas las semanas. Segundo, quiero felicitar a mi querido amigo Gastón, que es un gran anfitrión, y si tengo algún conflicto de interés es con Gastón. Perdón que diga esto, pero realmente es un neuropediatra que me ha invitado y me ha recibido muy bien y es un gran anfitrión. Agradezco a la doctora Badi también la posibilidad de darme el espacio de discutir este caso, que realmente es muy, muy interesante y que no es para nada fácil. Ustedes me cortan cuando ustedes consideren, y listo, y chao, hacemos bien fácil y no me voy a enojar. Para mí, si es que esto no pasa el diapositivo, sí, pequeño detalle. Esperen un segundo, porque uno viene preparado para lo que no va a pasar. Ahí está. Bueno, no tengo ningún conflicto de intereses, salvo los vinos que me regala Gastón. Después ningún conflicto de interés en lo que yo trabajo. Y lo que voy a hacer es un breve análisis de situación de este niño, en los factores relacionados a los trastornos del neurodesarrollo. El primer punto que quiero llamar la atención en lo que a mí me sucede, es que no hemos visto la cara del chico, no hemos visto sus facciones, o sea, no sabemos qué fenotipo tiene. No sabemos si tiene manchas en la piel, no sabemos si hay presencia de dismorfias, etc. Y todo esto es muy importante porque podría permitirnos, en alguna medida, orientarnos hacia algún síndrome específico que asocie este trastorno del neurodesarrollo, más allá de la presencia o no de otros factores ambientales y de la presencia o no de este tumor. Entonces, ¿qué tipo de trastorno del neurodesarrollo uno se podría preguntar? ¿Un retardo global del desarrollo? ¿Motor? En realidad este chico caminó tarde y en mi opinión caminó tarde porque estaba inmovilizado, con lo cual no es un trastorno del desarrollo motor, con lo cual el global saldría. El lenguaje, obviamente tuvo un retardo en el desarrollo del lenguaje. Ahora, actualmente padece leves dificultades del lenguaje que muy bien ha definido la doctora Badi.
no me impresiona que esto tenga que ver con el aislamiento. En lo social, tuvo sin dudas un compromiso en intención social y comunicativa. Actualmente padece un trastorno en las conductas sociales, pero no me impresiona que esto tenga que ver específicamente con el aislamiento. Esto no quiere decir que no sea concurrente con el aislamiento. Aspectos intelectuales, en lo global, en realidad sin duda tuvo un compromiso en el desarrollo cognitivo y actualmente hay dificultades cognitivas que evidentemente se ponen en evidencia en la escuela y que se lo está acompañando. Ahora, tampoco, así como no conocemos esto del desarrollo y no conocemos las fases, tampoco yo sé cuáles son los antecedentes familiares. Y esto es importante porque podría haber antecedentes que hay en la familia, de déficit intelectual, de trastornos del lenguaje, de trastorno autista, de TDAH, con lo cual esto podría tener una base más genética en alguna medida que de lo ambiental o sumado a lo ambiental que le ha pasado. Por otra parte, el fibrosarcoma congénito es un fibrosarcoma que incluso tiene diversos genes comprometidos, incluso en algunos cromosomas relacionados con el autismo, que no tienen que ver con las mismas zonas del autismo, y seguramente la genetista que tenemos aquí, y hoy le estoy usando la computadora y la configuración, lo podría decir mucho mejor. Pero cuidado, porque esto también tiene base genética. Y obviamente la consanguinidad. No sabemos si hay consanguinidad que también puede llevar a más trastornos del desarrollo. Ahora, ¿cuáles son? Tampoco sabemos los antecedentes de la gestación, si hubo tóxicos, si hubo alcohol, si hubo drogas, si hubo medicación teratogénica. No estoy diciendo que por el tumor, y tampoco estoy diciendo que este chico lo tenga, pero es importante saberlo. Y el estrés, que no hubo duda que esta familia y esta tuvo estrés. No me voy a profundizar en las drogas porque estuvo muy bien el concepto de lo que nos dijo justamente Gastón, sobre todo el tema de la vincristina, pero lo que sí sabemos es que estudios que se hicieron en niños que tuvieron leucemia linfocítica aguda y recibieron vincristina y otros metotrexate, etc., encontraron disminución de volumen significativo en el cerebro. Y lo interesante es que la vincristina ha mostrado el impacto más grande y generalizado. Esto, como decían, también se hizo en ratones que no tenían NLRA y que la vincristina demostró disminución del tamaño del cerebro. Con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando estos medicamentos son dados en el periodo neonatal. El tema del tramadol era muy lindo para pensarlo, ¿no es cierto? Por lo adictivo y por todo lo que significa, pero yo no encontré relación y si las hay me encantaría saberlas. El aislamiento. Yo no sé qué grado de aislamiento tuvo este chico, no sé si tuvo ningún estímulo y que si no estaba acompañado por la familia. ¿Por qué? Porque una cosa es el grado de aislamiento total, en el cual no hay un estímulo familiar, en donde no está la madre, en donde no está el padre, en donde no hay afecto, o sea, hay un aislamiento social y un aislamiento afectivo. Dudo que esto haya sido la situación, pero si esto fue realmente así, entonces sí yo tendría muy en cuenta esto. No sé si no tenía ningún estímulo o no estaba acompañado por la familia, entonces ahí sí tendríamos todo lo que sucedió. Pero me da la sensación que no fue el caso, porque si estaba cuidado con la familia, el aislamiento perdería valor en el concepto de lo que puede generar en el neurodesarrollo. Lo quiere decir que el aislamiento respecto de un iPad y del juego poco social no empeore cosas preexistentes. Esto es importante, porque existen muchos factores de riesgo para el autismo, algunos genéticos y otros ambientales, pero justamente ninguno es más intrigante y perturbador que la privación psicosocial en la infancia. Esto es una realidad que no debemos evitar. Y si tenemos el ejemplo, seguramente todos ustedes, bueno, acá no están, estos eran videos que no se llegan a ver, desgraciadamente, eran los videos de chicos tras el fin del régimen de Ceausescu en el 89, donde se detectaron más de 170.000 niños viviendo en instituciones estatales. Ahí tienen las citas de algunos de estos. Bueno, estos eran videos, como cambié de computadora no los tengo, desgraciadamente, donde se ven dos cosas fundamentales. Chicos con mucha autoestimulación, rocking y aleteos específicamente, y muchos chicos con caras más allá de lo étnico, con caras fenotípicas, con lo cual es importante. Ah, miren, ahí está. Abrió. Entonces, tenemos todo este tipo de movimientos y eran todos muy especiales y fíjense que, y esto hay que llamar la atención, y quiero llamar la atención de esto para después.
Lo interesante es que muchos de estos chicos, cuando fueron adoptados, pasaron a hogares mejores. Un 10% de estos adoptados tenían dificultades sociales persistentes y comportamientos que se denominaron de cuasi autismo. La experiencia, esto es importante porque lo que le faltó es la experiencia social, y si nos falta experiencia, nos falta plasticidad, y si nos altera la plasticidad, nos altera el desarrollo de dendritas, nos altera la sinaptogénesis y nos altera circuitos y redes neuronales. Es probable que en estos huérfanos el camino hacia las conductas de autismo, y yo no las llamaría autista, sino hacia las conductas de autismo, que en estos casos fueron esencialmente estereotipadas, como las llaman posteriormente, y repetitivas, sea distinto al de otras formas. Y a lo mejor muchos de ellos tenían una predisposición genética para tenerlo. Fíjense que a largo plazo, y acá es lo que tiene que ver con lo que preguntaban respecto de la falta de estímulo, estos chicos, sobre 165 huérfanos rumanos que fueron adoptados en hogares en el Reino Unido antes de los 2 años, el 10% de esos adoptados a los 6 meses fueron diagnosticados como autistas. En cambio, por otra parte, en los 136 huérfanos rumanos seguidos hasta la adolescencia, es interesante porque el 5% cumplían con criterios de autismo, independientemente si ingresaron a hogares de acogida o ingresaron a centros de atención institucional. Con lo cual, esto nos está hablando también que, por un lado, a pesar de la estimulación, había un comportamiento, y que el comportamiento más interesante era el comportamiento repetitivo, y agitar o mecer las manos. Estas son las descripciones que había de estos trabajos, ¿no es cierto? Entonces, curiosamente, la colocación en hogares de acogida de alta calidad estuvo asociado con una disminución justamente dramática en la prevalencia de conductas repetitivas a los 5 años. Y el cuidado mejoró la interacción social y la estimulación. Y esta mejora seguramente tiene que ver con el trabajo de la plasticidad cerebral. Y obviamente que una intervención temprana es útil para mejorarlos. Pero muchos de ellos persistieron en la adolescencia y mucho después, y a pesar de estar en lugares de acogida o en lugares adoptivos, y persistieron con dificultades para relacionarse con sus compañeros. Incluso los que dejaron los orfanatos tuvieron dificultades, y esto es muy importante porque estas mejorías que se vieron en algunos, otros persistieron con problemas de tipo social o emocional, con lo cual la deprivación, pero acá fue muy grave porque fue una deprivación ambiental, de estimulación, y allí estaban en camas y aislados. Entonces nos preguntamos, es muy interesante, pero ¿por qué el 90% restante no desarrolló esas conductas? Quizás haya factores de riesgo genético más factores de resiliencia en juego. Y esto es lo importante. Si yo tengo en cuenta esto, tengo en cuenta lo de este paciente también. No tenemos antecedentes peri ni postnatales de estos rumanos. Y esto es muy serio porque probablemente algunos de ellos, como pasa en este momento en Armenia, donde los discapacitados van a centros de atención. Yo no sé si eran todos chicos que fueron directamente, o si algunos iban porque tenían una discapacidad previa. También desconocemos los antecedentes familiares. Y por último, respecto del aislamiento, obviamente que hay muchos trabajos que hablan sobre el aislamiento social, y los niños socialmente aislados tienden a tener un logro educativo posterior más bajo, formar parte de una clase social menos aventajada en la edad adulta, y justamente el aislamiento externo en ratones y monos jóvenes demostraron que el cerebro estaba fuertemente afectado. Y esto tiene que ver no solamente el aislamiento con evento temprano, sino que nos puede llevar a trastornos tardíos psiquiátricos como depresión y esquizofrenia. En humanos esto está comprobado, pero ¿qué pasa? Es en humanos con predisposición genética, o sea, por eso me interesaba mucho el antecedente familiar, porque si hay un antecedente de esquizofrenia y yo a estos mamíferos, a estos chicos, los pongo en deprivación, tengo más riesgo. Y bueno, investigaciones en ratas mostraron neofobia, bloqueo, sensoriomotor alterado. Fíjense esto, el chico tiene un trastorno sensorial, agresión, rigidez cognitiva, alteraciones estructurales del sistema nervioso. Como ven, el aislamiento lleva a todo esto y es muy grave. En ratas también, y hay un compromiso en la plasticidad neuronal, y no quiero quedarme en áreas prefrontales, por ejemplo, pero como no quiero abusar más del tiempo, quiero cerrar pensando en el dolor, porque todos pensamos, como es lógico, en el estrés prenatal, pensamos
en lo genético, pensamos en los tóxicos, pensamos en los medicamentos, pensamos en el aislamiento. Pero en general, en los neonatos no pensamos en el dolor. ¿Y puede la persistencia al dolor generar trastornos del neurodesarrollo? ¿Y qué tipo de trastornos? Y fíjense qué interesante, porque esto es un artículo muy reciente de Williams en que habla de la importancia del dolor neonatal y de la evolución. Y es muy importante porque las consecuencias a largo plazo, ustedes piensen que un prematuro, antes todo lo que le pasaba psicológicamente al prematuro se decía que era por su prematuridad. Hoy sabemos que no es solamente por eso, sino por las agresiones que reciben de pinchazos, etc. Hoy en día también agredimos a los chicos, a los neonatos, cuando los pinchamos en el talón, cuando hacemos distintas cosas en chicos típicos, ¿no es cierto? Pero fíjense que las consecuencias a largo plazo de dolor en la vida temprana, no tratado, dolor no tratado, por eso es importante lo del tramadol en este chico, puede tener repercusiones negativas sobre el desarrollo sensoriomotor y cognitivo, el comportamiento, el estado de ánimo, las respuestas al dolor, y pueden requerir más fármacos para el dolor a largo plazo, y tener problemas de salud en la adolescencia. Y hay una correlación inversa entre la frecuencia de procedimientos invasivos y los volúmenes de amígdala y tálamo, y pensemos que las conductas de autismo, y sobre todo la empatía y la comprensión social, tienen mucho que ver con la amígdala. Por otra parte, hay volúmenes cerebrales en niños que sobrevivieron a un parto muy prematuro y que experimentaron mucho dolor con muchas cirugías, en donde se han demostrado un cociente intelectual menor, déficit en lenguaje y atención, funciones visomotoras deficientes y resultados conductuales deficientes también. Como ven, es muy importante esto, y se ha demostrado que estos déficits cognitivos persisten hasta la adolescencia temprana y hasta la adultez. Entonces, esto es muy interesante. Tengamos en cuenta el dolor. ¿Cuáles son las regiones, y ya voy terminando, del cerebro que parecen ser las más afectadas al dolor y a estímulos nocivos entre los primeros años de vida? El sistema límbico, nuevamente desarrollado, muy relacionado con el neurodesarrollo de la cognición social, hipocampo, amígdala, tálamo y ganglios de la base. Obviamente que los bebés humanos experimentan dolor, tienen volúmenes talámicos disminuidos. Esto es muy interesante, acompañado de interrupciones en el crecimiento metabólico talámico y en la maduración de la vía tálamo-cortical. Con lo cual tenemos ya pruebas no solamente de lo conductual, sino de aspectos estructurales y neurobiológicos. Y bueno, los supervivientes de dolor temprano repetitivo pueden desarrollar trastornos por déficit de atención, comportamientos atípicos como hipervigilancia, respuesta al sobresalto exagerado y otras formas de discapacidades psicosociales, entre las que se expresan también los trastornos de integración y de comunicación social. No voy a los roedores por una cuestión de tiempo. Y lo interesante es que muchos de estos hallazgos son los mismos que a nivel de plasticidad y a nivel de hallazgos se ven con el estrés neonatal. Entonces se van entrecruzando estrés neonatal y dolor. Y no quiero dejar esto. ¿Qué estudios harían este niño? Analizaría todos los antecedentes referidos, familiares, personales, fenotipo, para saber si podría tener algún tipo de base para que lo ambiental, que fue el dolor, que fueron las drogas, etcétera, se haya sumado a lo genético para expresar este problema. Entonces sugeriría una consulta y un estudio genético. Respecto del abordaje terapéutico, creo que muy interesante lo que se hizo, y realmente el equipo ha trabajado en forma interdisciplinaria muy clara. Yo sumaría algo en el abordaje desde el punto de vista social y algo de inclusión más presente de la familia. Estoy diciendo esto sin saber exactamente y sin tomar ninguna crítica. Es lo que estoy tomando de un diapositivo, nada más, entiéndanlo de esa manera. Y por otra parte, no intentaría ponerlo dentro de una clasificación del DM5, dentro del DSM5. Intentaría entenderlo como un trastorno de neurodesarrollo que a lo mejor podrá entrar dentro del síndrome pragmático, podrá tener conductas de autismo, pero creo que es un chico que va a ir mejorando progresivamente porque lo han trabajado y se está trabajando adecuadamente, e intentaría trabajar mucho habilidades sociales y mucho trabajar con estos padres desde el punto de vista de incluirlos dentro de la terapia.
nos interesan sus fortalezas y sus debilidades. Yo les agradezco la paciencia, el tiempo y les deseo muy felices fiestas, porque creo que es la última reunión. Y es un placer haber estado aquí y sigo escuchando para aprender. Doctor Ruyer, fantástico resumen. Definitivamente esto se va poniendo mejor cada vez, o sea que creo que lo estamos disfrutando mucho. Veo las caras sonrientes de los que tengo aquí enfrente y queremos seguir escuchando al doctor Isla y partiendo precisamente de un punto que usted toca, del dolor y la alteración en la comunicación de este paciente, doctor Isla. Me gustaría que además de sumar sus señalamientos, hubo un momento que expresaba la doctora Abadi que el paciente se tornó irritable cuando se van de vacaciones. Y bueno, me surge a mí una inquietud. ¿A qué se debía esta irritabilidad? Si realmente había una situación de dolor que él no podía expresar o realmente era parte de las crisis evolutivas del desarrollo que pasaba a otra edad, era que no se podía adaptar a la nueva casa. Y bueno, a partir de su experiencia como psiquiatra infantil, doctor Isla, pues nos gustaría que hiciera su señalamiento y bueno, pues que nos responda a esto que yo le planteo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Zuleika. Bueno, en principio es un gusto estar en este Ateneo. Gracias, Marce, por la invitación. Gracias a todo el equipo que ha trabajado para desarrollar este encuentro y esta propuesta de los Ateneos de Psiquiatría Infantil. Así que muchas gracias a todos los concurrentes. Bien, en principio, doctora, quería solamente una placa compartir como para guiar un poco mi opinión al respecto. Y creo que ya puedo compartir pantalla. Sí, me parece que sí. A ver, ahí está. Perfecto. Bien. Bien, yo obviamente que superar las exposiciones de los dos médicos que me han precedido, el doctor Smith y el doctor Ruggeri, va a ser muy difícil, pero bueno, intentaremos aportar algo. En principio, quería puntuar algunas cosas que a mí lo que más me interesó del caso, ¿cierto? Por un lado, los factores de riesgo para el neurodesarrollo que tenemos un montón. La verdad es que no sabemos si esto, como bien decían los doctores que me precedieron, si esto es un trastorno del desarrollo de una patología de base, ¿no es cierto?, como el autismo o un trastorno un trastorno intelectual, o algún otro trastorno, ¿no es cierto?, que ya sabemos, ¿no es cierto?, descritos en el DSM-5, que corresponden, ¿no es cierto?, a los trastornos del neurodesarrollo. Pero la verdad es que acá, si bien podríamos tener eso, también tenemos un montón de factores de riesgo para el neurodesarrollo. En principio, las cirugías, ¿no es cierto? Como bien acababa de decir el doctor Ruggeri, el sufrimiento del paciente que ha sido sometido a tantas cirugías y a quimioterapia y a otras maniobras en quirófano, ¿no es cierto?, de reducción de yeso, a otras maniobras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el diagnóstico, como resonancias y tomografías, a las cuales pudo haber sido expuesto también a diferentes factores de riesgo, como son los anestésicos. El fibrosarcoma también, por un lado, ¿no es cierto?, el síndrome paraneoplásico que pudo haber afectado las cuestiones que bien hablaba, ¿no es cierto?, el doctor Ruggeri. Las anestesias, ¿cierto?, por lo que estuve viendo, la ketamina, el propofol, el isoflurano, el deflurano y el midazolam están implicados en trastornos del neurodesarrollo, y obviamente que estudios en ratas y en monos, y bueno, por distintos mecanismos, ¿no es cierto?, ya sea por aumento del calcio en las neuronas, lo que aumenta la posibilidad de apoptosis, el propofol, el isoflurano, ¿cierto? También otros mecanismos de acción como la interacción con el receptor de NMDA, ¿no es cierto?, del neurotransmisor bien, el midazolam también está implicado, ¿no es cierto?, en estos tipos de trastornos del neurodesarrollo.
La quimioterapia, obviamente, como bien la desarrollaron, la vincristina, la actinomicina, la isofosfamida, ¿no es cierto?, al inhibir, ¿no es cierto?, al ser citostáticos, podrían estar implicados, obviamente, en el neurodesarrollo. El aislamiento y la inmovilización en el primer año de vida, que también lo explicaron muy bien los que me precedieron. Solo una pequeña acotación en esta situación, ¿cierto? Porque son todos factores de riesgo antes de los 2 años, ¿no es cierto? Y sabemos que es crucial, al finalizar los 2 años, probablemente este nene haya aumentado, o sea, el nene normal aumenta su cerebro hasta entre 600 y 700 gramos, sabiendo que nacen con 300 gramos, ¿no es cierto? Entonces, esta etapa del neurodesarrollo, como bien decía el maestro Goldar, ¿no es cierto?, crece el cerebro a una velocidad intraútero, ¿cierto?, sobre todo el primer año de vida. Y en este sentido, los trastornos del neurodesarrollo que hay factores de riesgo como los que acabamos de mencionar, pueden actuar obviamente decididamente en el neurodesarrollo. Bien, respecto al cuadro clínico, me ha llamado la atención, ¿no? Son las dificultades en la comunicación, los problemas de conducta, la hipersensibilidad sensorial, la desregulación emocional, las conductas estereotipadas, la social. Además, ¿no es cierto?, de algunas otras dificultades que pudiera tener el niño, pero básicamente, como para resumir un síndrome, a mí me interesaron todos estos puntos. Respecto a la atención temprana, bien, la atención temprana que la doctora Abadi lo recibe en su consultorio, se ha practicado, ¿no es cierto?, una atención temprana, psicomotricidad, neurolingüístico, musicoterapia y terapia ocupacional. Me parece totalmente apropiado, ¿no es cierto?, Parece que tiene un problema de conexión el doctor Isla. Si vamos a esperar que... ¿Sí? Hola. Ok, nuevamente, ahí ahora está. Sí, ahí ya volvió. Estamos en atención temprana, lo del cuadro clínico se pudo hablar, ¿no? ¿Eso se puede escuchar? Sí. Sí. Bien, entonces, respecto a la atención temprana, lo que no sabemos es si recibió algún tipo de atención temprana antes de los 2 años. Lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, digamos, este esquema este abordaje de atención temprana con psiquiatría, psicomotricidad, neurolingüística, musicoterapia y terapia ocupacional, se hizo después de los 2 años. Hubiera sido interesante por ahí abordar en forma interdisciplinaria la estimulación de este niño antes de los 2 años, ¿cierto? Probablemente desde el nacimiento, sabiendo que ya había por lo menos algunos indicios de trastornos del neurodesarrollo. Pero parece ser que, bueno, se ha enfocado todo, ¿no es cierto?, en la patología que pudiera complicar su vida, básicamente. Bien, el estado actual del niño, 10 años actualmente, la conexión la comunicación, se mantiene todo lo que probablemente, obviamente, con mejorías, pero el mismo cuadro clínico que se recibe a los 2 años, ¿no? Sigue con las mismas dificultades. Creo que el tratamiento actual respecto a la psicología, la psicopedagogía, la terapia ocupacional, la psiquiatría, también en este caso se imponen y en un abordaje multidisciplinario. Bueno, como resumen, ¿no es cierto?, como puntuación de todas del caso, a mí, la verdad, el abordaje respecto al tratamiento de este chico que me preguntaba la doctora Zuleika, bueno, nosotros tenemos, con mi socia, tenemos un instituto que trabajamos trastornos del neurodesarrollo,
El abordaje es multidisciplinario. Bueno, yo recuerdo cuando recién empecé a estudiar estimulación temprana y demás, que se hablaba siempre de un terapeuta único, ¿no? Pero bueno, hoy en día estamos creyendo más en los terapeutas múltiples y de múltiples, con la multiestimulación, y bien trabajar todas las áreas tanto cognitivas como emocionales y conductuales. Así que desde este punto de vista me parece perfecto la manera en que se está trabajando con este caso. A ver, doctora Zuleika, ¿me repite de nuevo la pregunta? Porque después No, creo que lo ha ido señalando. Hacíamos un poco de hincapié en el momento en que el paciente pues inicia el abordaje farmacoterapéutico con aripiprazol a partir de un cambio conductual, sí. irritabilidad y demás. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con las conductas rígidas del caso, que tiene que ver, ¿no es cierto?, en general, todas las conductas estereotipadas y rígidas en general tienen que ver con un déficit en el desarrollo del lóbulo frontal, y creo que el hecho de haberlo descontextuado de sus actividades habituales probablemente haya aumentado, ¿no es cierto?, digamos, los desórdenes conductuales. Me parece una buena opción. Yo uso mucho el aripiprazol en niños, a pesar de que no está autorizado por la FDA, pero me parece que es más seguro que la risperidona, tiene menos efectos colaterales que la risperidona y que me da mejores resultados. Muy bien, gracias doctor Isla. Y bueno, a partir de todo lo escuchado, vamos a abrir la ronda de que puedan participar, y me gustaría recordar una frase de Cicerón que decía que el hombre, y yo voy a agregar, el hombre y la mujer son parecidos al vino, que el paso de los años, pues los que son malos se ponen agrios y los que son buenos se ponen mejores. Y aquí hay muchos maestros y queremos escucharlo, y maestras, o sea que pues damos este momento para escuchar sus opiniones y sus comentarios, pidiéndole que sean concisos para poder escuchar a una cantidad importante en el resto del tiempo que nos queda. O sea que, ¿quién quiere participar en este momento? Tenemos el doctor Kasuri y tenemos el doctor Junen. Iniciamos con el doctor Kasuri. Tiene su micrófono abierto, doctor Kasuri, y luego con el doctor Junen. Gracias. Kakuri el nombre. Kakuri. No, está bien, está bien. Simplemente que estamos muy acostumbrados, y de hecho es importante asignar un nombre a la enfermedad o proceso. Probablemente este cuadro no tenga, desde el punto de vista nosológico, nosográfico, una ubicación precisa como estamos acostumbrados, ni tiene por qué tenerlo. Tanto el doctor Smith como Ruggeri han hecho un panorama absolutamente concreto en lo cual nos ascribimos, y sí comentar lo siguiente. Durante el periodo del neurodesarrollo, y esto motivó por parte mía, incluso habíamos charlado con la doctora Breyer, el hecho de una charla sobre los aspectos del aislamiento, de las alteraciones que se producen en el cerebro, y después también en el congreso de la AAP. Es decir, al trabajar como nos ha ocurrido a nosotros en ratas, ratones, hemos trabajado mucho en primates, en monos, y por supuesto tuvimos una muy interesante experiencia en humanos, por estudios de todas las edades. Estos distintos componentes que hemos mencionado, incluso han sido muy puntuales ustedes, hemos tenido oportunidad de ver situaciones diferenciales de acuerdo al sector afectado, lo cual implicaría un polisíndrome con alteraciones muy difusas, muy dispersas, pero sí realmente muy difíciles de poder evaluar para dar un nombre específico. Y no podemos descartar, por las fallas de estímulos que ha tenido, o estímulos un poco alterados que ha tenido prácticamente desde el nacimiento, un chiquitín que nace
ya con un fibrosarcoma nos implica una movilización desde el punto de vista de los genes, lo cual implicaría ya una disfunción mayor. Vale decir que muchísimos de los componentes que hemos estudiado y que se estudian en el momento del neurodesarrollo, por lo cual los circuitos cerebrales y fundamentalmente del lóbulo prefrontal, no tanto del resto, pero sino fundamentalmente de 3 sectores del lóbulo prefrontal, eventualmente la estabilización de esos circuitos es posible que en esta primera etapa hayan estado afectados. Esto implicaría, a través de los próximos periodos, que la estimulación ordenada, sistematizada, pueda mejorar al máximo para esa plasticidad, que seguramente este chico, no sé si tiene la plenitud total de la plasticidad, pero sí tiene muchos elementos a favor. De cualquier manera, es un desafío en los próximos periodos, pero las alteraciones iniciales deben de haber sido seguramente, por lo que uno ha tenido experiencia en ver, como les decía antes, en animales e incluso en el humano, sectores muy parcelares. Cambia muchísimo un tipo de neurona con otro, los distintos botones sinápticos son diferentes, las vías fundamentalmente de los diferentes neurotransmisores están distorsionados. Eso se ha hecho con inmunistoquímica y bueno, es muy probable que este chico tenga estas disfunciones y con el tiempo, si todo va funcionando y evolucionando satisfactoriamente, eso lo mejoraría. Simplemente quería agregar esto acotando un poco más las interesantes descripciones que han hecho los colegas. Gracias, doctor Kakuri. Doctor Yunez. Yo creo que en realidad ha sido brillante este Ateneo y le agradezco mucho a los doctores Smith y al doctor Ruggeri su presentación con respecto al neurodesarrollo. Yo quiero decir que no nos tenemos que olvidar del libro de René Spitz, del primer año de vida, que él decía claramente que si no tenía el sustento de su madre, la relación madre-hijo, el amamantamiento, el olor que tiene su madre frente a la relación simbiótica, digamos, en la relación del amamantamiento, que muchos de esos chicos que eran deprivados del amamantamiento de su madre se morían. Y había una estadística que a los 4 años indudablemente había muerto un montón de esos niños. Yo creo que la deprivación en los primeros meses de vida es muy, muy, muy importante. Luego se hizo a través de los neurobiólogos, se hizo un estudio con ratas, y en ratas que verdaderamente daban grooming y licking a sus ratitas, eran ratitas que crecían con confianza, que eran simpáticas, que se relacionaban con las otras ratas, y aquellas ratas que estaban en una relación distante con sus ratitas y no le producían esa cosa de acompañamiento y de cuidado, cuando eran grandes en realidad entraban en algo agresivo, violento y todo lo demás. Entonces yo no sé qué pasa con la apoptosis al primer año de vida de este chico, si verdaderamente la primera gran apoptosis es al primer año y qué desarrollo tuvo, o sea que me parece interesante saber si la madre no ha tenido alguna situación en los meses de embarazo que han impedido el desarrollo, el traslado neuronal a los distintos lados. Pero bueno, yo quiero decirles que estoy muy agradecido y que admiro verdaderamente lo que han dicho todos, inclusive Roberto Kakuri. Un abrazo. Gracias, doctor Yunez. Interesante. Bueno, señalaba que el diagnóstico de que venía una situación se lo dan a la madre intrauterino, o sea, cómo se sintió esta madre. Un dato interesante, ya lo sabía, pero decide continuar hacia adelante. Y sobre todo, es una pregunta que me surge a mí, la comparto con ustedes para si alguien se anima también, es poder irnos a ese contexto de que esta madre sabe cómo viene, este padre sabe cómo viene, que viene con un problema, tienen que ir asumiendo que ya no viene el hijo perfecto,
sino que viene con una situación y cómo pueden responder a esta situación luego que ya en los primeros días están metidos en una situación importante con un diagnóstico tan grueso y tan atípico como este. Entonces, para continuar, pues sé que hay algunos colegas también invitados de otros países. Por ahí veo la doctora Maya, que es de Panamá, la doctora Adriana de Chile y algunos más que quieran participar para poder seguir escuchándonos. La doctora Arberas también quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Sí? Cambio de silla. A mí me gustaría saber si la doctora Badi es tan amable de contarme ese aislamiento que tuvo el chiquito durante el primer tiempo, de qué tipo de aislamiento hablamos, porque desde la postura nuestra en el hospital, en donde vemos muchos chicos que por artrogrifosis congénitas, osteogénesis, fracturas intraútero gravísimas o lesiones de diversa naturaleza, están sometidos a tratamientos cruentos, con dolor, con operaciones, con intervenciones. Ya desde el año 30, Escardó había impuesto la necesidad de el acompañamiento lo más permanente posible con la madre, ¿no es cierto? O sea, que ese vínculo de apego debía conservarse aún en situaciones extremas, ¿no? Porque, bueno, por todos estos comentarios que uno sabe, que el apego en los primeros días y meses de vida es fundamental y que marca un futuro para el chico, sin duda, desde lo neurobiológico, ¿no? ¿Nos puede contar cómo fue esa situación? O sea, ¿por qué estaba tan aislado, ¿no? Bueno, en realidad el aislamiento es un aislamiento relativo. Hay solamente en ese momento 4 personas que pueden estar al cuidado de este niño, la mamá, el papá, y hay 2 empleadas que funcionan como cuidadoras cuando ellos tienen que salir. No es un aislamiento total, es un aislamiento en su hogar, en un hogar lleno de estímulos de una gente de clase media, media alta, con un montón muy afectuosos, sumamente esperado este bebé. Hubo pecho, porque este bebé no fue prematuro, fue un bebé de peso normal, y que en realidad, más allá de este diagnóstico que hubo desde intraútero, en realidad ella tuvo un contacto constante con este chico, porque nada de lo que sucedió incluso lo tuvo en terapia intensiva. En realidad ella lo pudo tener en el cuarto cuando nació, o sea que era un chico que hemodinámicamente estaba compensado, de temperatura también. Lo que pasa que ahí al mes empezaron las quimioterapias, con lo cual, bueno, la inmunosupresión hace que se arme una burbuja, como hoy hablamos tanto, para que no entren otros, no entra la abuela físicamente, sí, todo el tiempo hay contacto, incluso el nene tiene un contacto, cuando ya empieza a usar el celular, un contacto casi cotidiano con su abuela a través de hablarlo, o sea que no era un aislamiento de estos aislamientos solitarios, Claudia, bajo ningún concepto. Claro, o sea, yo creo que ese ítem de aislamiento debía considerarse casi como inexistente o muy relativo, ¿no es cierto? Muy relativo, verdaderamente. Sí. Es más, en mi experiencia, yo veo chicos que por ahí están sumamente comprometidos desde su estado de salud, y el no poder moverse por artrogrifosis, yesos, bueno, infinidad de síndromes que generan la inmovilidad total, el niño, por el contrario, hay como un axioma que nosotros usamos siempre que dice: el chico que no se mueve habla. O sea, son chicos que además uno los ve y hablan muy precozmente, porque la marcha muchas veces distrae en su desarrollo neuropsíquico la atención hacia el lenguaje, ¿no es cierto? Está tan entusiasmado en conocer el mundo que deja de hablar muchas veces, no habla aún teniendo el potencial de hacerlo, y después se instala el lenguaje más fluido, y el chico que no puede caminar, habla. Uno ve un chiquito chiquitito y que papi, pipi, pipi, habla como si fuera un lorito, ¿no? O sea que yo creo que debiéramos considerarlo como que hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa. O que hubo alguna cuestión química o algo o lo del dolor, que me parece sumamente interesante. O la multiplicidad de factores, ¿no?
Sí, no podemos encontrar uno solo. La anestesia, sabemos que cada vez aparecen más reportes de que la anestesia también podría tener un efecto en el neurodesarrollo, con lo cual, bueno, esto me parece es una sumatoria de cuestiones que pudo haber dado una cosa así, como dice el doctor Kakuri, muy en varias áreas del cerebro, y que, bueno, dio el trastorno del lenguaje como otras cosas que también dio. Gracias. La doctora Adriana Gutiérrez tiene el turno. Sí, bueno, primero agradecer esta invitación y todas las exposiciones tan claras, todas, muchas gracias. Y en cuanto reflexiono un poco a lo que estamos viviendo ahora en pandemia, a cuántos niños que están naciendo, los prematuros, que están quedando en condiciones muy parecidas, sin tener esta patología de base tremenda como es el sarcoma, pero que nacen muy prematuros y que no están teniendo, por lo menos en mi país, les han dificultado mucho la interacción con sus madres debido al COVID. Y tenemos una serie de niños que llegan a estar con sus madres después de 2 o 3 meses, cuando ya salen de alta de la neonatología. Y también me acuerdo de otro paciente que tengo, que es muy parecido en el sentido de que tiene ahora 2 años y medio. Y bueno, si uno piensa, se ha pasado la mitad de varios meses, casi la mitad, un año de su vida aislado en su casa. Y con la única persona que tenía interacción era con su madre, porque el padre, bueno, ambos son médicos y ambos son urgenciólogos, así que el papá está muy poco en la casa porque además a veces tenía que hacer la cuarentena por el COVID. Entonces, en realidad tenía más que nada interacción con su madre. Y me encuentro con un niño, una niña, muy parecida en el sentido que hacía unos berrinches increíbles y que también hacía pensar en un trastorno del desarrollo. Llegaba con un diagnóstico así de trastorno del espectro autista. Y exactamente ahí también teníamos toda el ambiente que estaba influyendo en esta niñita. Y bueno, y con terapia ocupacional en la casa ha ido un poco cambiando esta situación. Y me pregunto, bueno, ¿cuántos de estos niños estamos viviendo una situación especial? Ya son muchos los niños que están viviendo una situación especial. Este de la doctora Badi es ya excepcional, con esta patología ya increíble. Pero vamos a tener muchos y quizás es el momento, ya que tenemos estas reuniones, de un poco compartir estas experiencias y quizás hacer un estudio multicéntrico de todos estos niños especiales que estamos viviendo, que estamos compartiendo en pandemia y que por lo menos pareciera ser que se nos va a prolongar otro año más. Y van a ser niños aislados, no 1, 2 años. ¿Qué va a pasar con esta generación? ¿Qué vamos a tener que seguir? Ese es mi... Interesante. Gracias, doctora Adriana, muy interesante su participación. La doctora Míguez tiene también un comentario, Sonia, y antes de que ella hable, pues decía el doctor Kakuri que nos hemos como acomodado un poco a ponerle nombre a todo, y bueno, iniciaban ustedes antes de que abriéramos la palestra del día de hoy, Marcia, hablando de ese libro y de lo que van haciendo los artículos. Y bueno, yo me quiero unir a decir, recuerden que recordándonos, la base nuestra es ir haciendo esa lectura del desarrollo del niño. Entonces, definitivamente que yo creo que estamos en unos tiempos que ya lo que era signo y lo que era síntoma, pues también va a tener ciertas variables, y que tenemos esa herramienta única, que es esa lectura del desarrollo infantil, que es lo que nos hace tener esta unificación a estas especialidades que estamos participando en este Ateneo el día de hoy, que creo que no podemos perder y que gracias a los grandes maestros y maestras, pues es nuestro insigne de forma muy peculiar. Entonces, doctora Sonia y luego el doctor Roberto Paglia inmediatamente tienen unos comentarios. Gracias, Zuleika, y gracias, Andrea, por el caso y por todos los comentarios. No, escuchando especialmente todo el tema neurológico y todo lo que
aparece que puede estar afectado en estos casos, desde, bueno, el volumen del tálamo, etc., me acordé de lo que escuché de una odontóloga, donde ella habla que en los dientes, que es ectodermo, o sea, el mismo origen que la médula espinal y los nervios periféricos, ellos dicen, los odontólogos, que ven huellas de los hechos traumáticos en los dientes, ¿no? Entonces, huellas que pueden ser de un episodio febril. Ellos dicen que desde el embarazo se puede observar en los dientes eso. Y esta odontóloga lo comparaba con las cicatrices que aparecen en los árboles cuando van creciendo, el momento donde se detuvo el crecimiento por algún factor, ahí queda una huella y ya no crece igual. Y con la impresión 3D, que la impresora, si se detiene por algo, porque por cualquier problema, cuando retoma, ya no retoma en la misma línea y el producto terminado no es igual, ¿no? Y que esto de que ella decía, una fiebre ya hace que el desarrollo del ectodermo pare, porque es como si la energía tiene que estar puesta en otro lado. Y me gustó también como una explicación para muchas cosas, ¿no? Porque quizás uno no puede dar explicación de por qué se altera a un papá o a alguien, ¿no? De qué pasa dentro en el sistema nervioso, pero bueno, por lo menos saber de que hay la detención de un crecimiento ya altera el producto, ¿no? Bueno, eso, nada más. Gracias, Zuleika. Gracias, doctora Sonia. Doctor Paglia. Gracias, un saludo de estar con tanta gente amiga de años. Un comentario que quería hacer acerca de los vínculos tempranos en experiencia que nosotros tenemos en la neonatología del hospital, donde hay prematuros extremos, 500, 600 gramos. Lo que estamos viendo es que en muchos casos de recién nacidos con riesgo de vida, hay un doble vínculo. El vínculo pro vida, digamos, ligado al embarazo idealizado y al hijo esperado, pero un segundo vínculo que aparece cuando hay riesgo de vida, que es un repliegue de los padres ante la posibilidad de fallecimiento del bebé. Y tal vez uno puede tener padres muy operativos, que están haciendo todo lo que deberían hacer en la crianza, pero internamente están dudando si ese chico va a vivir o a morir, y esto genera en muchos chicos distinto tipo de problemas en la vinculación, en el habla, en algunos contactos sociales. Obviamente, este chico tuvo además todas las vulnerabilidades que uno quiera buscar, las padeció realmente. Pero me parecía interesante señalarlo, que es a veces que muchos padres nace el niño con un vínculo de duelo, y esto es muy complejo al desarrollo del apego y de los primeros vínculos infantiles. Así que bueno, muchas gracias, y realmente, Marcia, un fenómeno el empuje que tenés con este grupo. Bueno, pues creo que, Marcia, tú me das el punto del tiempo, porque no sé si ya estamos sobre el mismo. Sí, para si ir... alguien más quiere hablar, damos la oportunidad. La doctora Lucila. Sí, porque la verdad es que hay profesionales que quiero escuchar a todo el mundo. La verdad es que es un nivel divino. Profesora Lucila, su micrófono, desmutéelo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Es un privilegio para mí compartir estos ateneos de altísimo nivel académico. Y hablando de maestros, como decía Zuleika, quería recordar que el profesor Garraham fue pionero en la detección del dolor en el lactante, porque hablamos de su medicación muy controlada con morfina. Él sabía que el lactante padecía dolor físico, y él ya medicaba con morfina, porque me parece importante el tema del dolor físico, cómo eso puede alterar, digamos, el neurodesarrollo, aparte de las otras variables que tanto hemos escuchado esplendidamente enunciadas. El otro tema que quería decir es que me impactan las nuevas investigaciones para la detección precoz de los trastornos del neurodesarrollo. Se están haciendo investigaciones muy interesantes en el Hospital de Clínicas, se están haciendo las
investigaciones que están patrocinadas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y creo que eso va a ayudar a poder tener una batería terapéutica más precoz para este grupo tan especial de niños. Y quería pedirle al doctor Serrano que nos dé también su opinión acerca de este caso brillantemente presentado por Andrea Abadi. Bueno, no creí que teníamos tiempo. ¿Me oyen? Sí, le escuchamos. Sí. No creí que teníamos tiempo. Me pareció extraordinario por muchos factores. Uno, porque es un caso único, de como se comentó por uno de los comentaristas, de un caso que no se encuentra en la casuística. En fin, pero lo importante no solamente eso, que se hizo un diagnóstico temprano, un reconocimiento de los problemas y una movilización temprana de cantidad de recursos terapéuticos que normalmente no son de acceso para todos, evidente, en ese sentido. Y que se ha podido seguir el caso desde el principio hasta ahora, reconociendo que pese al daño de las medicinas, de las operaciones, de las anestesias, digamos, cómo se ha lentificado el desarrollo, pero que de alguna manera se han recuperado ciertas funciones del desarrollo con el tiempo y el múltiple estímulo de distintas funciones, con la participación de los padres y otros ayudantes de manera continua. Hay que reconocer que eso no lo podemos encontrar en la mayoría de los casos que vemos, lamentablemente. Pero es bueno que pueda hacerse para reconocer que pese a los defectos y las limitaciones en el progreso de este chico, que hay capacidad de recuperación. Último comentario quería hacer con respecto al dolor. Cuando estuve años atrás en el Hospital de Niños en Filadelfia, habíamos organizado un grupo para el control del dolor infantil. Y recuerdo que en ese momento, que era la época del 80, al final del 80, qué limitada era la información que teníamos a nivel nacional e internacional. Y integramos gente que venía de oncología, de hematología, anestesia, reumatología, psiquiatría, etcétera, todo. Cada uno estaba con distintas ideas sobre el control del dolor y fue muy lindo poder integrar y pensar en conjunto. Pero fue lo importante reconocer, por ejemplo, cuando los anestesistas decían que en algún momento dado no le daban anestesia al recién nacido o al prematuro por la idea de que no tenían capacidad de reconocer el dolor, que neurológicamente todavía no estaban, y entonces no era necesario anestesiarlos, hasta que reconocieron que durante la operación, si le dan anestesia, la recuperación, digamos, del postoperatorio era más breve y con menos problemas. Entonces dijeron, bueno, efectivamente la anestesia es necesaria. Eso tal vez no sea de conocimiento general, pero nos impresionó muchísimo. Y fue momento de empezar entonces a ver cómo se podía manejar o pensar en el control del dolor de otra manera. Pero no quiero decir más sobre eso en realidad, sino simplemente me gustó mucho que fuera incluido el aspecto de cómo afecta el dolor al recién nacido o al prematuro realmente, y qué importante es poder reconocer ese problema. Muchas gracias, me pareció extraordinaria la integración de tantas ideas y tantos conceptos al sentido de las neurociencias corrientes. Y muchas gracias por la oportunidad de decir dos palabritas con ustedes.
Gracias, doctor Serrano. Para ir cerrando, queremos agradecer de una manera especial a la doctora Abadi por excelente síntesis, al doctor Smith, al doctor Ruggieri, al doctor Isla, y de una manera especial, pues Marcia, para ti, para todo el capítulo, desde la directiva de Flapia, nos hemos sentido en casa. Qué bueno esta alianza. Y yo, como le dije, elegí 2 frases de Cicerón que me encantan. Esta es con la que quisiera cerrar. Dice, qué cosa más grande que tener a alguien con quien compartir como si fuera contigo mismo. Y yo creo que hoy se ha dado eso. Qué cosa más grande, yo le agrego, siempre me gusta agregar, soy una atrevida, me disculpan. Qué cosa más grande poder compartir con alguien como si fuera con la mejor versión de contigo mismo. Porque definitivamente compartir con gente como ustedes, que aman la salud mental de niños y que han acompañado a tantos, es un honor. O sea que felices fiestas, seamos portadores de esperanza, porque se puede, estamos aquí. Hay gente que ya ha rebasado muchas cosas y otros que tendrán mucho que dar. O sea que bendiciones y que pasen un lindo resto de semana, Marcia. Dejamos contigo para el cierre. Zuleika, quiero agradecer tu calidez y tus palabras. Realmente el Ateneo de Andrea fue brillante, al igual que las exposiciones del doctor Gastón, del doctor Ruggeri, del doctor Isla, que también realmente ha presentado una puntuación excelente. Ramiro ha estado en nuestro hospital rotando y después, bueno, ha ido a su Corrientes, donde ha podido descollarse como excelente psiquiatra. Esto que yo quiero realmente transmitir, quiero que sea el inicio de una comunicación y un intercambio permanente. Andrés, estuviste, como siempre, superlativa. Superlativa, pero no, de verdad. Así que bueno, esto realmente quiero que sea el inicio de una comunicación entre las distintas asociaciones del mundo. Vuelvo a insistir lo que dije desde el inicio, quisimos hacer una cosa plural con el doctor Yunes, esto realmente lo aprendí de él cuando fue durante más de 20 años director del hospital, que ha tenido un concepto abierto de lo que es la salud mental, dándole prioridad a todo lo que es la promoción de la salud, a la atención precoz, al seguimiento del paciente y a la reinserción social. Si hubo algo que destaco de este Ateneo es que se han tomado desde la expositora hasta quienes puntuaron los 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con lo psiquiátrico, con el diagnóstico diferencial, particularmente en la función del psiquiatra, donde tenemos que derivar genetistas, neurólogos, endocrinólogos, inmunólogos, trabajar con los psicólogos y con los psicopedagogos y con los musicoterapeutas y fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos, asistentes sociales. Realmente nosotros vemos que la interdisciplina es fundamental para la evolución de todos los pacientes, en particular de un paciente como el caso que has presentado vos hoy, Andrea, que tenía múltiples vectores con múltiples miradas. Yo les agradezco a ustedes, realmente este cierre es de lujo, tener prácticamente a gente de todo el mundo hoy acá es una gran alegría, gente del interior del país, destacados profesionales de nuestro país, con distintas especialidades, no hace más que sentirme plena, orgullosa de este grupo tan lindo que hoy cierra su primer ciclo para recomenzarlo en el mes de marzo. Como presidente honorario, me gustaría que cierre el doctor Roberto Yunes. Felices fiestas, buen año nuevo. Vamos a ver qué pasa con el bicho el año que viene, si nos vacunamos, no nos vacunamos o tenemos que estar de vuelta, que todo tuvo su parte positiva, porque la verdad que haber podido hacer esto con el Zoom, aprender a manejar el Zoom y poder comunicarnos todos es lo mejor que nos dejó la pandemia, a mi criterio. Así que, doctor Yunes, le cedo la palabra para que cierre este ciclo, por favor. Marcia, te agradezco muchísimo. Yo sé todo lo que hicimos y lo que nos costó poder trabajar con la interdisciplina en el hospital, y hoy en día creo que es lo más importante. Creo que de alguna manera se ha representado acá con el caso que presentaron. Y agradezco a todos Flapia, porque a mí me trae muy buenos recuerdos Flapia, de los años que luchamos por la creación de Flapia,
Y muchas gracias por compartir. Ha sido un año estupendo, Marcia, te felicito y felicito a todos tus colaboradores porque verdaderamente fueron ateneos muy, muy buenos, muy dignos y bueno, seguiremos el año que viene. Les agradezco a todos, a Alberto, Lucila, todo el mundo, todo Zuleika, todo el grupo de Flapia. Yo les agradezco y los tengo en mi corazón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, felicidades. Comenzamos nuevamente la segunda semana de marzo con la exposición de la doctora Rubí Castilla. Besos a todos. Felicidades. Felices fiestas. Felices fiestas, sí. Gracias. Fiesta para todos. Sí. Adiós. Felicidades, un lujo. Gracias, gracias. Hermoso. Besos a todos, Vilma, a todos, realmente es un grupo precioso. Gracias. Chao, chao. Ahí está la doctora Daham también. Estuvo Sonia. Saura, cariños para todos. Chao, otro para ustedes. Pasémoslo lindo. Un abrazo enorme. Otro Chao, para Raquel. vos, Raquelita linda. Gracias por estar siempre. La ley Gracias presente. a todos. La ley presente. La defensora acérrima de los derechos de la mujer, de los derechos humanos. Un beso, gracias. Beso a vos, Raki. Decime vos cuando sea. Dale.